Hola, buenas tardes. Bueno, ya me presentaron. No tengo el libro, lástima que no se me ocurrió escanearlo y lo pueden descargar, pero hubiera estado bueno porque pienso que los introducía de lleno a la mirada que yo tengo sobre la gobernanza de datos, que es una mirada mucho más macro y no tan meso, es decir, organizacional. Entonces, cuando pienso en mis trabajos como investigadora, que yo vengo de las ciencias sociales y investigo estos temas, lo pienso en clave, digamos, mucho más de procesos y flujos internacionales, lo pienso más en clave geopolíticas. Y entonces un poco la charla de hoy, la conversación en el marco de este congreso tiene más que ver con introducir una perspectiva que hoy obviamente está influyendo mucho en cómo pensamos, cómo imaginamos y cómo eventualmente valoramos y regulamos todo este mundo, digamos, de la inteligencia artificial basada en datos. Y entonces es una invitación, una provocación, y va a ser un poco distinto a lo que están acostumbrados eventualmente en este tipo de encuentros de Dama. Parto de la base que la tecnología e incluso la construcción de bases de datos o infraestructuras de datos, como decimos en los estudios sociales en ciencia y tecnología, nunca son neutrales. Tal cosa no existe. Entonces, la tecnología nunca es neutral. Puede haber mejor construcción, puede haber un sentido mucho más abarcativo de los impactos o de las consecuencias, pero esto es un punto de partida que es sumamente relevante, ¿no? Y que creo que esto también es fundamental en tiempos donde a veces el tecnosolucionismo, digamos, o sobre todo las grandes soluciones que vienen dadas por los grandes gigantes tecnológicos, es como que todo se soluciona con una aplicación, ¿no? Tecnológica. Y la dimensión, digamos, de empezar a hablar de los problemas éticos en torno a la gestión de los datos o al data analytics, en el cual la inteligencia artificial, los procesos de machine learning, el aprendizaje profundo, o ahora con los modelos fundacionales y los LLMs, en realidad todos ellos lo que tratan de hacer es extraer valor de datos. ¿Ah? Y acá tenemos muchos de estos tipos de estudios que se vienen haciendo hace años, donde se ponen en juego estas cuestiones como problemas reales, ¿no? ¿Alguien vio alguna vez este ejemplo? Bueno, evidentemente, digamos, acá hay un tema, digamos, de un sesgo, digamos, en los datos, un sesgo en el modelo utilizado, un sesgo, digamos, en el resultado, ¿no? La información habla por sí sola. Este caso, ¿lo conocen? Bueno, este es un caso sumamente interesante y lo que nos habla de también el pensamiento sobre los datos, no solo como activos de una organización o de una entidad pública, una empresa, digamos, es el pensar cómo se gestionan los datos y cómo se gestionan los sistemas de información a partir de los cuales se toman decisiones, es muy elocuente. Y este caso lo pongo específicamente en cuestión porque este caso ha sido uno de los detonantes más importantes para que hoy en Europa exista una ley de inteligencia artificial. ¿No? O sea, esto es un caso que ocurrió en los Países Bajos, que tuvo, digamos, fue un uso de un sistema que asignaba, digamos, recursos, subsidios a familias para el acceso a la educación inicial de sus hijos. Y ahí relaté, digamos, un poco cuál es la historia, ¿no? Pero uno de los grandes problemas que empezaron a detectar el movimiento de organizaciones de sociedad civil y actores que empezaron a encontrar que había algo raro acá después de unos años, es que este sistema había sido implementado por un ministerio, pero sin incluir, digamos, a
los otros ministerios que tienen mucho que ver y mucho que decir en relación a esos datos, cómo están hablando de las personas que son afectadas por esos datos, ¿no? Esto llevó, quizás ahí sí lo vieron, a recordar que digamos, dimitió el ministro, generó una crisis política profunda en Países Bajos, y básicamente, digamos, uno de los consejeros, uno de los miembros del Consejo de Europa salientes que estuvo en el Consejo, digamos, que se aprobó, en el proceso que se aprobó recientemente en el ámbito del Consejo de Europa sobre la declaración de inteligencia artificial que Uruguay ha adherido, digamos, está basado en que esto nunca más vuelva a pasar, digamos, porque esto tuvo consecuencias concretas, ¿no? Y no es solo, obviamente, una mala gestión de datos, no es solo, obviamente, una mala definición de política o un mal algoritmo, es un conjunto de decisiones, pero que pone en juego, digamos, parte de las justificaciones de por qué para muchos europeos el camino que ellos han decidido tomar ha sido, digamos, una problemática profunda que nunca hay que volver a considerar, ¿no? ¿Qué otros temas nos aparecen en relación a la problemática de los datos y ya vinculada al sur, ¿no? En términos de cómo aparecemos o cómo no aparecemos en las búsquedas, ¿no? Acá tenemos una visualización de una zona de Río de Janeiro donde la favela Pavão Pavozinho no aparece en el mapa. O sea, alguien dijo, bueno, esto es relevante, las manzanas de Copacabana son relevantes, las calles son relevantes de esta manera, pero la favela no la puedo documentar, no sé cómo incluirla, no sabemos, pero la cuestión es que no aparece representada. Entonces, con todo esto, ¿no? Un estudio que salió el año pasado en el MIT sobre los problemas en torno a la IA, tomando decisiones sobre datos en términos del acceso a los créditos para la vivienda, es que en realidad hay serios problemas cuando automatizamos decisiones, ¿no? Basadas en algoritmos que están a su vez interpretando datos que, como ya dijeron varias de las presentaciones previamente, nunca van a ser perfectos y siempre tenemos problemas. Y de hecho, en América Latina, en los países menos desarrollados, no solo en nuestra región, en otras también, tenemos serios problemas en comparación con economías más avanzadas o industrializadas en tener mejores bases de datos y en tener un mejor acceso a datos. Entonces esto también nos vuelve, les pregunto, ¿qué les parece que nos empieza a pasar, ¿no? O sea, tenemos que correr para atajar el tema de tener buenos datos propios. Como no los tenemos, dependemos también de tecnologías que son producidas por otros, pero con datos que muchas veces no son los nuestros, ¿no? Entonces, ineludiblemente esto lleva, digamos, a una discusión desde los problemas éticos en torno al desarrollo de la inteligencia artificial en estos contextos, que, por ejemplo, en el contexto de las recomendaciones de la UNESCO, las recomendaciones para la ética de la inteligencia artificial, que, por ejemplo, el Estado uruguayo adhirió en noviembre del 2021, en la discusión de los borradores previos a los que finalmente firmaron 193 países, o sea, se hace alusión, digamos, a todas estas problemáticas y a la necesaria capacidad que hay que generar en los actores de países como los de nuestra región o como Uruguay, como uno de los desafíos éticos fundamentales, ¿no? Y cuando decimos, bueno, no tenemos cómo anclarnos o cómo pararnos en relación a la ética y la inteligencia artificial, yo creo que sí, pero no es tan fácil, ¿no? Hace unos días escuchaba a una persona de Amazon que había trabajado en la UNESCO y que siempre estaba con el tema de las recomendaciones éticas. Ella está ahora en la oficina en AWS en Estados Unidos. Y decía, todos adherimos en realidad a principios éticos que son muy similares o muy parecidos. Un problema es que las interpretaciones de esos principios
y las implementaciones son muy difíciles. Además de que los entornos culturales también definen fuertemente cómo valoramos o cómo interpretamos eso, ¿no? Pero ella decía, cuando trabajo en el marco, digamos, de los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial, en la generación de nuestras bases de datos y demás, me dicen, bueno, ¿cómo hago para que sea un algoritmo más responsable? ¿Cómo, no? O sea, ¿cómo estandarizo responsabilidad? ¿Cómo mido, ¿no?, esos principios, esos valores? Un aspecto interesante que tienen las recomendaciones de la UNESCO es que son globales. Básicamente las han adoptado prácticamente todos los estados. No solo se basan en valores, sino que se basan en principios también, como los que tienen aquí. Y tienen también ámbitos de acción política específicos, ¿no?, donde se promueve una evaluación del impacto ético de los sistemas de inteligencia artificial, con una gobernanza y administración éticas, y se define como uno de el tercer eje, tener una política de datos, ¿no? Y todas estas otras que ven a continuación, ¿no? Pero es muy específico las recomendaciones, y también decirles que hay disponibles desde la UNESCO. A partir de febrero de este año se publicaron un instrumento que se llama EIA, Ethical Impact Assessment, que creo que ya está traducido a los idiomas oficiales de Naciones Unidas, donde sobre todo los oficiales de las oficinas que compran sistemas de inteligencia artificial tienen una guía para saber si están accediendo, digamos, a un sistema, digamos, a poder auditar, ¿no? Tener un instrumento para auditar el impacto ético, no la performance únicamente, ¿no? No el desempeño, no la cantidad de datos que se toman. Otro elemento interesante, y acá decirles la enorme oportunidad que hay para tener mejores datos, no solo para la inteligencia artificial, sino para las políticas públicas en torno a los datos y a la IA en Uruguay. Es un instrumento que la UNESCO está corriendo y que en Uruguay se publicó en octubre de este año, que toma 194 indicadores en estas 6 dimensiones, a partir de los cuales ya hay, este documento está público, y va a haber un tablero, no sé exactamente bien cuándo, pero donde se van a empezar a subir todos los países que han utilizado este instrumento para saber cuál es este grado de avance. Yo hice este diagnóstico con la GESIC, y donde miramos y revisamos estos indicadores y buscamos si teníamos datos y qué información había para este instrumento y para saber dónde estamos parados. Y nos encontramos con que tenemos mucho para seguir avanzando, digamos, en materia no solo de la generación de datos en relación a políticas digitales, pero también el monitoreo, ¿no? ¿Qué instrumentos generamos para monitorear estas dimensiones y este cumplimiento? Y esto creo que me parece bastante relevante en este ámbito para tenerlo en cuenta, y el contexto de la oportunidad, ¿no? No hay tantas dimensiones que Uruguay hoy no esté contemplando, pero sí tenemos quizás más dificultades en tener más datos, mejores datos y con mayor continuidad en torno a estas instancias de políticas digitales, ¿no? Porque no es solo sobre inteligencia artificial. La IA es una ciencia, ¿no? Pero los sistemas de IA se montan sobre todas estas infraestructuras. Entonces, una pregunta que me gustaría como provocar, digamos, ¿no? Para la discusión, ¿es suficiente tener una ética para abordar la gobernanza de la inteligencia artificial, entendiendo la IA? No hay un gobierno, y por suerte no hay un gobierno para la IA, como no hay un gobierno para Internet, porque si no puede haber alguien que la apague y la prenda un día, y no queremos eso. Pero sí queremos que se desarrolle en forma responsable, sostenible, inclusiva, ¿no? Entonces, en este momento del año 2024 que corre, ¿estamos bien? ¿Estamos ok? ¿Estamos al día con tener
recomendaciones éticas, principios éticos y este tipo de instrumentos que uno puede decir más blandos para el desarrollo de la IA, o tenemos que empezar a pensar en la posibilidad de regular más concretamente, ¿no? Lo vamos a discutir en el momento de las preguntas, pero voy tirando algunas provocaciones, ¿no? Bueno, tuvimos hace poco, la semana pasada, los resultados electorales en Estados Unidos, pero, digamos, no, cositas que salen, ¿no? Con $400 puedo desplegar un bot y generar una máquina de desinformación, ¿no? Muy accesible, hacer un daño público importante. ¿Cómo define, digamos, el contexto de los principios de la inteligencia artificial? Que esto es no estamos hablando todavía de regulación, pero sí me gustaba traerlo, digamos, como un avance, digamos, hacia lo que estamos viendo en los contextos regionales o nacionales que están promoviendo iniciativas regulatorias de carácter más general sobre la inteligencia artificial, obviamente basada en datos, ¿no? Entonces, acá vemos, digamos, el papel central que tiene el contexto o el ambiente para el desarrollo de los insumos de datos, y también el papel de las personas en este contexto, ¿no? Bueno, la ley europea, que probablemente ya sepan, digamos, solo ilustrar, digamos, que esta ley existe, que llevó 3 años desde que fue ingresado el borrador al Parlamento hasta que fue finalmente aprobado, que se retrasó casi un año más por el surgimiento del ChatGPT en noviembre del 2022. Hubo que incluir muchas nuevas cláusulas y nuevas previsiones de auditabilidad de los modelos fundacionales, pero es una ley que, dejo el aspecto visual, se destaca por algo bastante singular en su abordaje y distintivo, aunque no es la única jurisdicción que lo está abordando. ¿Cuál es el abordaje fundamental? La noción de riesgo. O sea, es una ley que parte, digamos, no de prohibir ningún desarrollo de un sistema de inteligencia artificial, pero sí usos y aplicaciones con determinados fines y objetivos. Entonces, hay algunas que son consideradas inaceptables, para los cuales ese tipo de aplicaciones no pueden tener lugar en el contexto de la Unión Europea. Y cuando hablamos de esto, hablamos de, por ejemplo, muchos sistemas de IA que usan algoritmos de reconocimiento facial. ¿La web prohíbe el reconocimiento facial? No, no lo prohíbe. Lo que prohíbe es usar mecanismos, por ejemplo, de reconocimiento facial en tiempo real. La web lo que prohíbe es el uso, ¿no? Digo, de los que son inaceptables, el uso de softwares y IAs que detecten las emociones de los empleados en sus ambientes laborales. Se prohíben los usos de juguetes que interactúan autónomamente con niños y los estimulan a desarrollar determinados tipos de acciones. Esos son, digamos, lo que se determina como riesgo. Y como se pueden imaginar, esto va a ser móvil. Lo que es de riesgo inaceptable o alto riesgo va a ser diferente a medida que pasa el tiempo. Brasil. Ya tiene, es un proyecto de ley que viene muy discutido, hace ya más de un año que está en una cámara, en otra, vuelve, ¿no? Pero busca una ley comprensiva, es decir, abarcativa y general de la inteligencia artificial, que a diferencia de la que tiene actualmente la Unión Europea, tiene un foco sobre la protección de los derechos humanos bastante más clara. No tanto sobre los riesgos, pero todavía no está aprobado. Chile, no la puse, pero Chile tiene una, digamos, que es muy europea, que contempla los riesgos y los clasifica de forma bastante analógica a la de Europa, pero tiene muchas más cláusulas de protección a la innovación. Entonces, por ejemplo, algunas empresas de menor porte y demás, pymes chilenas, pueden quizás explorar tecnologías de IA, basadas en IA que generen riesgos inaceptables. Pero
pero sí, digamos, contempla o intenta fomentar el ecosistema innovador o emprendedor. Entonces, y esa ley ya está. Pero hay otras formas de regular la inteligencia artificial y estas tecnologías basadas en datos, y esta es una forma, digamos, que abordan varios investigadores científicos de la inteligencia artificial. Entre los autores de este trabajo, que es de este año, está Yoshua Bengio, de Canadá, uno de los padres del aprendizaje automatizado contemporáneo, y hablan, digamos, de que hay tres verticales, digamos, para contemplar, digamos, un abordaje que gobierne las infraestructuras de la inteligencia artificial: los datos, los algoritmos y el poder de cómputo. Y basándose en esa tríada, apuntan a desarrollar un sistema donde los estados regulen a la inteligencia artificial no desde los usos, ¿no?, y los potenciales riesgos asociados, como hacen los europeos, sino en términos del acceso a la capacidad de cómputo. Que esto tiene implicancias enormes, digamos, ¿no? También para Uruguay o países de América Latina. Todavía esto circula en el ámbito científico, pero está vinculado con el Chip Act de los Estados Unidos. O sea, hay lugares, digamos, donde empezamos a ver, o sea, Estados Unidos hoy controla y sabe muy bien quién está demandando determinadas tecnologías, infraestructuras básicas para el desarrollo de estos grandes modelos de lenguaje. Y eso.